Arranquemos con una imagen sencilla, casi íntima. No pensemos en catedrales, en tronos ni en banderas. Pensemos en una casa. Una casa cualquiera, en una ciudad del Imperio Romano, hace casi 2000 años. No hay símbolos de poder, no hay riquezas acumuladas. Hay pan, hay vino, hay gente común. Esclavos, viudas, artesanos, extranjeros. Personas que para el orden romano no valían demasiado. Sin derechos plenos, sin protección real, sin futuro asegurado. Y sin embargo, ahí está pasando algo que va a cambiar la historia. Esa pequeña comunidad se reconoce como un solo cuerpo. Comparten lo que tienen. Se cuidan entre sí. Nadie sobra. Nadie es descartable. Eso es el cristianismo primitivo. Y entender esto es clave para no confundirlo con muchas versiones actuales que se presentan como cristianas, pero que han perdido casi todo de ese espíritu original. Antes de meternos de lleno en el tema, te propongo algo simple. Si te interesa este enfoque histórico, si te gusta pensar la religión, la política y la sociedad sin eslogans vacíos, suscríbete al canal, deja un like y comenta qué te genera este tema. Eso ayuda muchísimo a que este tipo de contenido llegue a más personas y a que podamos seguir desarrollando esta serie. El cristianismo no nace del vacío. Nace en un mundo concreto, con una estructura social muy definida. El Imperio Romano era una obra impresionante de ingeniería, derecho y administración, pero también era una sociedad profundamente desigual. La ciudadanía era un privilegio, no un derecho universal. La riqueza se concentraba en pocas manos. La esclavitud no era una anomalía, era el corazón del sistema productivo. El valor de una persona estaba determinado por su estatus, su origen y su utilidad económica. En ese contexto, la predicación cristiana introduce una idea explosiva. Todos los seres humanos tienen una dignidad intrínseca, que no depende de su posición social, su riqueza ni su función en la economía. Esta idea hoy puede parecer obvia, pero en su momento era profundamente subversiva. No era solo una afirmación espiritual, tenía consecuencias sociales concretas. Si todos valen lo mismo ante Dios, entonces el orden social romano queda, como mínimo, moralmente cuestionado. Los primeros cristianos no se pensaban como individuos aislados, que buscan salvar su alma en soledad. Esa es una lectura muy posterior, influida por el individualismo moderno. Para ellos, la fe era inseparable de la comunidad. San Pablo lo expresa con una claridad brutal cuando habla de la iglesia como un cuerpo. Muchos miembros, una sola realidad. El ojo no puede despreciar a la mano. El fuerte no puede desentenderse del débil. Si uno sufre, todos sufren. Esta concepción no se quedaba en palabras. Se traducía en prácticas económicas muy concretas. El libro de los Hechos de los Apóstoles describe comunidades donde los bienes se ponen en común y donde nadie pasa necesidad. No estamos hablando de una caridad ocasional, sino de una norma de organización social. El que tiene, aporta. El que necesita, recibe. No hay mérito individual desligado del destino colectivo. Esto es fundamental. El cristianismo primitivo no separa lo espiritual de lo material. No propone una salvación puramente interior mientras la injusticia se naturaliza afuera. Si un miembro de la comunidad pasa hambre, eso no es solo un problema personal, es un fracaso comunitario. La riqueza deja de ser un signo de bendición automática y pasa a ser una responsabilidad moral. Los padres de la iglesia lo entendieron perfectamente. San Basilio afirmaba que el pan que guardas y no usas pertenece al hambriento. San Juan Crisóstomo decía que no compartir la riqueza es robar. San Ambrosio sostenía que la propiedad privada, cuando excluye al necesitado, pierde su legitimidad moral. Estas afirmaciones no son marginales ni anecdóticas. Forman parte del núcleo del pensamiento cristiano antiguo. Acá aparece con fuerza la noción de bien común. No se trata de igualar todo de manera mecánica, ni de negar las diferencias, sino de asegurar que nadie quede fuera de las condiciones mínimas para una vida digna. El bien común no es la suma de intereses individuales, sino aquello que permite que la comunidad, como cuerpo, funcione y se mantenga cohesionada. Para el cristianismo primitivo, la paz no era simplemente la ausencia de conflicto o el orden impuesto por la fuerza. La paz era el fruto de una comunidad justa. Donde hay exclusión estructural, hay violencia latente. Donde hay concentración obscena de riqueza, hay descomposición social. Esta idea atraviesa toda la tradición cristiana y va a ser retomada siglos después por pensadores como San Agustín, que afirma sin rodeos que un orden injusto no es verdadero orden. En este punto, vale hacer una pausa. Si hasta acá el análisis te resulta interesante, si te ayuda a mirar con otros ojos discursos que hoy se presentan como naturales o evidentes, deja tu like, suscríbete y comenta qué parte te llamó más la atención. Esa interacción hace una diferencia enorme. Prosigamos. Cuando contrastamos este cristianismo originario con buena parte de la derecha religiosa contemporánea, la diferencia es evidente.
Muchos discursos actuales que se presentan como defensores de los valores cristianos apoyan sin problemas sistemas económicos que generan pobreza masiva, precarización laboral y exclusión social. Se culpa al pobre por su situación, se glorifica al rico como ejemplo moral y se presenta la desigualdad como algo inevitable o incluso deseable. Esto no es una diferencia menor de interpretación, es una inversión completa del mensaje original. Donde el cristianismo primitivo veía comunidad, estos discursos ven individuos aislados, compitiendo entre sí. Donde veía responsabilidad mutua, ven mérito personal. Donde hablaba de bien común, hablan de mercado. La fe se reduce a una moral privada, desprovista de toda dimensión social. Ese tipo de cristianismo resulta extremadamente funcional al poder. No cuestiona las estructuras, no interpela el orden existente. Bendice la desigualdad mientras predica resignación. Se le dice al que sufre que aguante, que se sacrifique, que confíe, mientras se justifican políticas que destruyen el tejido social. Pero el cristianismo primitivo nunca glorificó el sufrimiento en abstracto. Nunca dijo que el dolor social era bueno en sí mismo. Lo que decía es que amar al prójimo implica hacerse cargo de su situación concreta, aunque eso tenga un costo. Otro punto clave es la noción de dignidad humana. Para el cristianismo original, la dignidad no se gana ni se pierde. No depende del éxito económico, de la productividad ni del reconocimiento social. Es inherente a la persona. Cuando una sociedad empieza a tratar a sectores enteros como descartables, está negando esa dignidad básica. Y cuando eso se hace en nombre de Dios, la contradicción es todavía más profunda. Esto tiene consecuencias políticas muy claras. Una sociedad que rompe sus lazos de solidaridad no puede sostenerse en el tiempo. Puede crecer económicamente por un periodo, puede mostrar números macroeconómicos atractivos, pero internamente se va vaciando. El cristianismo primitivo entendía que la cohesión social no es un lujo moral, sino una condición de posibilidad para la paz. Históricamente, cada vez que el cristianismo se alió sin límites con las élites económicas y políticas, perdió credibilidad y fuerza transformadora. Y cada vez que se reencontró con los pobres, con los excluidos, con la comunidad concreta, recuperó vitalidad histórica. Esto no es ideología, es un patrón histórico observable. En América Latina, esto es especialmente visible. Los movimientos cristianos que tuvieron impacto real en la vida de los pueblos no fueron los que bendijeron la desigualdad, sino los que se comprometieron con la justicia social, con la dignidad del trabajo, con la organización comunitaria. No es casual que muchos de esos movimientos hayan sido atacados, perseguidos o desacreditados desde el poder. Volvamos a la idea de cuerpo social. Para el cristianismo primitivo, la sociedad no es una suma de individuos que compiten, sino una realidad orgánica. Cuando una parte se enferma, todo el cuerpo sufre. Esta intuición es profundamente incompatible con una lógica que celebra la destrucción de sectores enteros de la sociedad en nombre de la eficiencia o el ajuste. Cuando hoy escuchamos discursos que hablan de ganadores o perdedores, como si se tratara de una ley natural, estamos muy lejos del cristianismo originario. Para esa tradición, no hay sociedad posible donde grandes mayorías queden condenadas a la marginalidad. No hay paz sin justicia, no hay orden sin inclusión. En ese sentido, la derecha religiosa actual no solo se aleja del cristianismo primitivo, lo vacía de contenido. Conserva símbolos, rituales y palabras, pero pierde el núcleo. Un cristianismo sin comunidad, sin bien común y sin solidaridad deja de ser una fuerza histórica y se convierte en un decorado moral. Pensar el cristianismo primitivo hoy no es un ejercicio arqueológico ni una nostalgia romántica, es una herramienta crítica. Es una forma de desenmascarar discursos que, en nombre de la fe, justifican todo lo contrario de lo que esa fe enseñó en su origen. Es también una invitación a recuperar una concepción de la sociedad donde nadie sobra, donde la dignidad no se negocia y donde la paz es inseparable de la justicia. Para ir cerrando, dejemos una idea clara. El cristianismo nació como una experiencia comunitaria en un mundo de dominación. Su fuerza no estaba en el poder, sino en la coherencia. No tenía ejércitos, pero tenía comunidad. No tenía riquezas, pero nadie quedaba abandonado. Cada vez que se lo separa de esa raíz, se lo vacía. Y cada vez que se lo usa para justificar la exclusión, se lo traiciona. Si este episodio te sirvió, si te dejó pensando, te invito una vez más a suscribirte, dejar un like y comentar qué opinas sobre esta tensión entre cristianismo, comunidad y política. Gracias por acompañarnos hasta acá y nos encontramos en el próximo capítulo de esta serie. Y como siempre decimos, primero la patria, luego el movimiento y por último, los hombres.